Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenido a su programa Historias de la Danza, segunda temporada, Terpsícore la Moderna. Programa donde platicaremos de personalidades desde Isadora hasta Merce Cunningham y la influencia de las danzas modernas en Sonora. Este programa se realiza gracias al apoyo extraordinario por contingencia del Instituto Municipal de Cultura y Arte, IMCA. Milo Danza, de Mireya López, Carrusel Danza, de Javier Robles, y el estudio de grabación Otros Mundos. Comenzamos, Terpsícore la Moderna. Muy buenas tardes a todos que nos escuchan. Esta pieza que pareciera salida del soundtrack de Odisea se titula Así habla Zaratustra, fue compuesta en 1986 por Strauss. La colocamos como una música de fondo en este programa, ya que es una de las piezas que bailó Mary Wickman. Y el día de hoy pues hablaremos de Laban y Mary Wickman, dos coreógrafos, investigadores de la danza, que surgen dentro de un movimiento que es el expresionismo alemán. El expresionismo alemán fue un movimiento heterogéneo, donde se enfrentaban la expresión de plasmar nuestros sentimientos y emociones frente al realismo, a ser exactos a la hora de representar cosas. Entonces el expresionismo alemán buscaba una subjetividad, expresar sentimientos, y estos sentimientos no eran otros más que los sentimientos que surgían junto con la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918 y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en este momento el expresionismo solía defender lo individual, lo subjetivo, lo carnavalesco y hasta lo grotesco. Primero comenzaremos hablando de Rudolf von Laban. Y Mireya, no sé si quieras comentar algo o empiezo yo, ¿cómo ves? ¿Lo continúo? Uh-huh. Bien. Laban nació en 1879 y murió en 1958. Él empezó su vida como artista, como bailarín. A los 21 años fue a París, donde estudió Bellas Artes. Y de 1900 a 1907 estuvo trabajando en París, estudiando, aprendiendo. Incluso participó en el Moulin Rouge. En 1910 abre su escuela en Asconia, Suiza. Lo hizo con la intención de encontrar las raíces de la danza en la vida cotidiana. Este lugar era muy bonito porque era el Monte Veritas, o como se traduce, Monte de la Verdad, que era una sociedad utópica donde ahora sí que todos los hippies de la época pues se iban a tratar de analizar qué hacía el ser humano y su existencialismo en este momento donde estaba a punto de estallar la Primera Guerra Mundial. Estaban agobiados por el modernismo, entonces buscaban estas sociedades donde practicaban el vegetarianismo, el nudismo, estudiaban, practicaban las artes. Hubo muchos compositores musicales, literarios y también bailarines y artistas. Y en ese lugar, en Asconia, es donde surge la escuela de Laban y donde él va a investigar lo que se va a llamar cinetografía Laban o la anotación de Laban. Durante su estancia en París, Laban empieza a interesarse por la relación entre la forma humana del movimiento y el espacio que lo rodea. Recordamos que él estudió arquitectura principalmente y luego ya se involucró en las artes del movimiento. Entre una de sus que eran colegas o amistades, una influente bailarina, quien fue Heidi Zinkowska, la conoce y es que empieza a concentrarse en las artes del movimiento. Su cinetografía o Laban Notation todavía se utiliza como uno de los sistemas de notación del movimiento primario de la danza, y esta notación fue aplicada en otras áreas como los estudios culturales, el desarrollo del liderazgo, la comunicación no verbal y entre otros campos.
Precisamente en este Monte Veritas, me faltó comentar que ahí también fue a estudiar Isadora Duncan, iba pura personalidad. Ahí fue a estudiar también Mary Whitman, Kurt Joss, del cual hablaremos un poquito más adelante. Y bueno, en esta metodología, estilo que desarrolló Laban para estudiar el cuerpo, como nos comenta Mireya, pues tuvo una aplicación muy amplia, ¿no? Y es que tenía muchas virtudes. Primero consideraba el movimiento como una armonía, lo consideraba que surgía de la vida cotidiana y que la vida era el ritmo, era más bien que las reglas de la vida se manifestaban en el ritmo. Aquí empezamos a notar algo muy especial del modernismo y que va a terminar afincándose en la posmodernidad, que es la metacognición, es decir, analizar la disciplina desde la razón. Y entonces digamos que Laban con su escritura formó una metadanza, es decir, analizar la danza no para hacer un cuento fantástico o expresar tus emociones y sentimientos, sino pensar en las cualidades y características del movimiento por el movimiento. Aquí, como bien dice Mireya, pues lo más que le interesaba era el espacio, la energía, cómo proyectar esa expansión, y para ello utilizaba lo que se llama la quinosfera. También agrego que existen dos maneras de escribir la danza según el sistema Laban. La primera, la descripción del motivo, y la segunda es la descripción estructurada. En la descripción del motivo solo se indica el motivo o característica más importante del movimiento, y en la descripción estructurada describe el contenido energético del movimiento y la relación que éste tiene sobre el valor funcional y expresivo del propio movimiento. Y esta anotación de Laban pues sirvió mucho para fijar coreografías. Hay que tomar en cuenta que ya desde el Renacimiento se hacían libros sobre coreografías. Sin embargo, Laban pues trabajaba en describir el espacio circundante, el cuerpo en movimiento, cómo funcionaban sus extremidades, cuáles eran las combinaciones, y de tal manera que sus notaciones servían como una partitura musical donde los símbolos representan extremidades, espacio, tiempo. No se buscó establecer pasos, pero sí se analizaba el movimiento, es decir, un metamovimiento. Y aunque buscaban la libertad del movimiento, porque anotar todo esto era para encontrar nuevas combinaciones, sin límites a la creatividad. Laban intentó usar su sistema para registrar sus coreografías, y bueno, las de él quedaron registradas, pero no se popularizó. Se popularizó el método para estudiar el movimiento, pero no para registrar danzas, porque las coreografías por lo general se transmiten de manera oral y actualmente pues por video, ¿no? Sin embargo, bueno, esta virtudes que tuvo el movimiento de Laban lo llevó a que en 1936 fuera contratado para realizar el desfile inaugural de las Olimpiadas. En estos momentos voy a pedir por favor ahí en cabina que nos ayuden con la música de las Olimpiadas, solamente unos 30 segunditos, para imaginar a Laban cómo él con esta anotación pudo organizar a más de 10,000 participantes. Yo creo que fue algo impresionante. Ok, muy probablemente cambié la música, lo siento, pero esa sí es de Laban de todos modos, porque fue la música que utilizó en su coreografía The Living Idol, donde dos grupos de bailarines se enfrentaban
de una manera diagonal. Se puede consultar en YouTube, se la recomiendo mucho, es muy divertida. Bueno, después de su participación en los Juegos Olímpicos, a él le dio miedo porque lo empezaron a utilizar para coreografiar y entrenar a militares nazis. Entonces él decidió mejor poner tierra de por medio y para 1938 se exilia en París, donde se reencuentra con su exalumno Kurt Jooss. Continuó con ese año, también empieza a enseñar e idea ejercicios correctivos para obreros en diferentes fábricas. Y pues un tiempo después, él creo que muere en Inglaterra en 1958. Para continuar con este capítulo, ahora nos toca hablar sobre Mary Bigman. Okay. Su carácter expresionista, su intento por exponer emociones, subjetividades, está tan marcado que es difícil situarla en la danza abstracta. O sea, Laban, al referirse únicamente al movimiento y a su sistema, realmente generaba coreografías abstractas, ¿no? Sin embargo, en este momento está entre ser lo abstracto o ser lo figurativo, entre narrar una historia o imitar un mito o un ritual. Y Whitman lo intenta, pero notamos que todas sus coreografías de algún modo nos narran una historia. Ella estudió desde niña las artes en el Conservatorio de Hannover, si es que no me equivoco al pronunciarlo. Hay que decirlo, son palabras en alemán, así que lo diremos como podamos. En 1910, a los 24 años, entró a la escuela de Delacroix, en la Helleraux, otro centro utópico donde todos los artistas iban a estudiar y a experimentar las nuevas ideas del modernismo. Sin embargo, ya no está muy, aunque logra el certificado de Delacroix, no está muy de acuerdo con las ideas de Lacroze. Acuérdense que él tenía un trabajo que se llamaba Euritmia, que fue con lo que se inició y se entrenó Isadora Duncan también, ¿no? Que se trataba, y también Ruth Dennis y Ted Swan usaban la euritmia para tratar de representar la música. Y esto es algo bien bonito de Mary Whitman, que ella decía que la danza no tendría que estar subordinada a la música, que sería así como tú bailas por tu parte y si le queda la música, qué bueno, ¿no? Al principio, después fue modificando esas ideas. Recordamos que Mary Bigman es una de las bailarinas de mayor importancia para la danza contemporánea y entre uno de sus aportes es elaborar técnicas de movimiento desestructuradas que produciría una nueva generación de bailarines. Dentro de las notas pude observar que la fecha de su nacimiento no dicen distintas fechas, pero tengo entendido que fue en noviembre de 1886, ¿no? Se relaciona a Mary Bigman con el grupo expresionista, como bien se mencionaba que ella se involucra dentro de este tipo de arte, ¿no? Y conoce al llamado y un grupo muy conocido en esa época, el Puente, un movimiento de artistas plásticos que buscaban experimentar nuevas formas de hacer arte y como forma de protesta hacia los academicismos típicos pues de la época, ¿no? Hay que recordar de este grupo El Puente estaba el artista Emil Nolde, que fue el que le hizo la máscara o estas coreografías que ustedes pueden encontrar de Mary Whitman, donde sale con una máscara. Se las pidió prestadas a Emil Nolde para poder coreografiar. Y un dato curioso de él era conocido por ser antisemita y simpatizar con el partido nazi. Sin embargo, el partido nazi no simpatizaba con él, ¿no? Porque lo acusaban de hacer un arte degenerado. Y entonces, pues al principio pudo trabajar, pero ya conforme fue avanzando el nazismo, ya no le permitían, por diferencias estéticas, ya no le permitían ejercer. Aparte de las máscaras, ya en 1913, Mary Whitman nunca salió de Alemania y en